Noches a todos los participantes. Es un gusto estar aquí. Agradezco mucho la invitación a IDEM. Quiero saludar especialmente a los participantes de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, a los participantes de la Universidad Tecnológica del Perú con sede en Arequipa, a los participantes de la Universidad Nacional de Moquegua y en general a todos los que nos acompañan esta noche para, digamos, comentarles, para escuchar, para comentar algunos aspectos sobre los derechos laborales digitales, el cual es un tema pues de absoluta actualidad, creo yo, y de relevancia. Voy a pasar a compartir mi pantalla. Muy bien. Si hablamos de los derechos laborales digitales, debemos en primer lugar reflexionar sobre la vigencia de las tecnologías de la información y la comunicación en el mundo del trabajo. Esa es la agenda, lo que vamos a tocar esta vez en el tiempo que se me ha asignado. Hablaremos de la vigencia de la TIC en el mundo del trabajo, luego entraremos en detalle y comentaremos los principales aspectos de la videovigilancia laboral, el secreto de las comunicaciones y el acceso al email corporativo por parte del empleador, el uso del polígrafo y finalmente la desconexión digital. La garantía de desconexión digital, llamada derecho a la desconexión digital en nuestro ordenamiento. Hablemos sobre las tecnologías de la información y la comunicación en el mundo del trabajo. ¿Qué duda cabe que estamos teniendo una realidad distinta, cambiante todos los días, con gran presencia de las tecnologías de la información y la comunicación en nuestra vida diaria, en todo lo que hacemos? Por ejemplo, esta conferencia se está llevando a cabo a través de una plataforma informática llamada Zoom. Otras plataformas que se utilizan mucho son el Microsoft Teams, Google Meet, etc. La pandemia, el estado de aislamiento, los cuidados que tomamos para no contagiarnos con el COVID-19 han generado un incremento en el empleo de la tecnología en nuestro día a día. Los celulares, por ser llamadas también, los celulares, es tecnología. El correo electrónico es tecnología. Esto no es ajeno al derecho laboral, a las relaciones laborales, pues el trabajo se realiza hoy en muchas actividades de manera remota, utilizando computadoras, utilizando teléfonos inteligentes o llamados smartphones, a través de los cuales la comunicación, digamos, oral ya no es el objetivo principal cuando se adquiere un smartphone. Para efectos del trabajo, pues uno tiene el smartphone para poder no solo comunicarse, decimos, con su empleador o con sus clientes, sino también para enviar y recibir mensajes, mensajes de WhatsApp, mensajes de textos, correos electrónicos. Entonces, el teléfono inteligente ha pasado a ser una herramienta muy importante para el ejercicio de la actividad laboral. ¿Cómo funciona o a través de qué se transmiten estas señales o este contenido del teléfono inteligente? A través del Internet. Y otro aspecto que se da también mucho ya en las relaciones laborales es la incursión de la inteligencia artificial. Por ejemplo, en muchas empresas, a través de robots que se encargan de realizar etapas de los procesos productivos, o a través de los conocidos chatbots, que se emplean mucho cuando, por ejemplo, accedemos a una página web, un portal web de alguna empresa, de alguna tienda o de alguna empresa de servicios y aparece una ventana automática, un chat que funciona 24/7, 24 horas al día, los 7 días de la semana. Y no es que haya un trabajador, una persona de carne y hueso detrás, en alguna gran computadora, contestando las 24 horas. No, esto es inteligencia artificial, es un programa de software. La vez pasada me quedé bastante sorprendido cuando pude ver en un video estos grandes volquetes que se utilizan en la actividad minera, que tienen el tamaño de una casa, ¿no? Que estaban siendo, fíjense, manejados por computadora, es decir, de manera remota, como si fuera un auto a control remoto.
Honestamente, como dije, me quedé impresionado, pero la inteligencia artificial y la tecnología va avanzando a pasos agigantados. ¿Cuáles son las ventajas del uso de la tecnología, de la información y la comunicación en las relaciones laborales? Ahorro de tiempo, sin duda. Si nos ponemos a pensar, trabajar de manera remota permite eliminar los llamados tiempos muertos, ¿no? Estos tiempos que uno podía, por ejemplo, utilizar para desplazarse a la oficina, para desplazarse a visitar clientes, para desplazarse a visitar proveedores. Ya no necesitas o ya no, digamos, incurres en ese tiempo muerto. El tráfico en Lima y el tráfico en algunas provincias del país es complicado. Entonces, esa hora o 2 horas que uno podía perder mientras se desplaza, pues ahora ya no la pierde porque está trabajando de manera remota, gracias a la tecnología. La reducción del riesgo de accidente. Uno está en su casa, no es menos probable que en casa sufra un accidente a que lo sufra en la calle, o un asalto, ¿no? La delincuencia que ha crecido de manera galopante. Y en la época en que nos encontramos, hay una reducción del riesgo del contagio, pues, del COVID-19. Justamente, esa es una de las grandes ventajas del trabajo remoto o del teletrabajo. Desventajas: sentimientos de soledad, de aislamiento, falta de pertenencia a la organización, el tecnoestrés, ¿no? Que es un término muy actual. Recuerden ustedes que el empleador debe cuidar la salud mental de sus trabajadores. El estrés pasa a ser un riesgo psicosocial. Se relaciona mucho con este deber de prevención en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y justamente este estrés digital es el llamado tecnoestrés, que es una gran desventaja que generan estas modalidades de trabajo a distancia, por lo cual muchas empresas tratan, pues, de que se equilibre el tiempo de trabajo con el tiempo de descanso, ¿no? Evitar prácticas invasivas del tiempo de descanso de los trabajadores. Pero esto genera una paradoja también, esta incursión, esta implantación de las tecnologías de la información y la comunicación en el mundo del trabajo. Porque si bien por un lado dijimos hay ventajas para el trabajador, también para el empleador, porque se ahorra dinero en alquileres, por ejemplo, tenemos también unas series de ventajas, fuera del estrés que ya comentamos. Porque las tecnologías de la información y la comunicación fortalecen el ejercicio del poder de dirección empresarial, llegando, por ejemplo, como dicen algunos especialistas sobre la materia, a la figura de un trabajador prácticamente transparente. ¿Por qué? Porque el empleador, al ver fortalecido su poder de dirección, puede ejecutar unos, digamos, mayores mecanismos de control. Y estos mayores mecanismos de control podrían terminar afectando o invadiendo la intimidad, el secreto de las comunicaciones, la esfera privada del trabajador. En ese tipo de situaciones, los derechos fundamentales que goza todo trabajador se erigen como límite frente a cualquier actuación irrazonable que pudiera tener el empleador en ejercicio de su poder de dirección. No perdamos de vista, ustedes saben, que el trabajador no solamente es titular de derechos laborales, sino también titular de derechos fundamentales en su condición de persona. Recuerden que la Constitución señala que la dignidad de la persona o el respeto a la persona, su dignidad, son el fin supremo de nuestra sociedad y del Estado. Entonces, esta dignidad del ser humano constituye un pilar básico en la construcción de nuestro ordenamiento jurídico y se manifiesta a través de la titularidad de derechos fundamentales que poseen todas las personas. Y el hecho de que éstas pasen a adquirir la condición de trabajador, en modo alguno elimina dicha titularidad. Dicho esto a manera de introducción, ahora vamos a ir a mirar cada uno de los temas que propongo para esta charla. La videovigilancia laboral. Esto es otra manera en que se fortalece el poder de dirección empresarial, toda vez que el empleador puede instalar cámaras para poder vigilar a sus trabajadores. La gran pregunta es si esta medida válida
tiene algunos límites. Cabe señalar que hemos dicho que la medida es válida porque se nutre del poder de control empresarial, que es una manifestación del poder de dirección que tiene reconocimiento constitucional. Artículo 59 de la Constitución, libertad de empresa, y la propia Ley de Productividad y Competitividad Laboral en su artículo 9. Sin embargo, estos sistemas de videovigilancia están limitados, como dijimos hace un momento, cuando hablábamos en términos generales del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en las relaciones laborales. Por un lado, la razonabilidad es un límite interno a la medida. ¿Y qué supone la razonabilidad? Por ejemplo, no vigilar a los trabajadores durante el tiempo de refrigerio, no vigilarlos durante el cambio de vestimenta, no vigilarlos cuando asisten a servicios higiénicos. Hay que verificar cuál es la finalidad de la videovigilancia. Básicamente la supervisión de la actividad laboral, básicamente también el cuidado de la seguridad de los bienes, de las instalaciones de la empresa y de las propias personas, de los propios trabajadores. No hace sentido, por ejemplo, instalar una cámara de videovigilancia en el comedor, o en el camerín, o en el baño. No hace ningún sentido, es absolutamente irrazonable. Por otro lado, los límites externos a esta medida, eh, tenemos, como dijimos más temprano, el ejercicio de los derechos fundamentales por parte de los trabajadores. Derechos fundamentales tales y como la intimidad, la imagen y la protección de datos personales. Ahora bien, esta videovigilancia laboral será válida en la medida que no se afecte la esfera íntima del trabajador a la que nos referimos antes, su tiempo de descanso, el lugar donde se cambia, donde ingiere alimentos, que el objetivo sea la supervisión de la relación laboral y concretamente en nuestro país que el empleador cumpla con lo señalado en una directiva emitida por el Ministerio de Justicia sobre tratamiento de datos personales mediante sistemas de videovigilancia. Es muy importante esto último, esta directiva, porque la directiva establece algunas pautas partiendo del reconocimiento del derecho que tiene el empleador a fijar mecanismos de videovigilancia laboral. Pero nuevamente, no puede ejercerse de manera ilimitada, de manera indiscriminada. Hay ciertos filtros, ya hemos dicho, la razonabilidad, los derechos fundamentales y también lo que señala la directiva. Veamos. En resumen, solamente, la directiva exige que el empleador informe sobre los controles mediante carteles o de manera individual. Es decir, entre otros aspectos, por supuesto, el empleador debe colocar un cartel que diga, sonría, se le está filmando. En general, el cartel debe informar sobre el sistema de videovigilancia. O también se puede informar de manera individual al trabajador. Por otro lado, estamos hablando de cámaras de videovigilancia. El audio está restringido, salvo que se trate de una medida absolutamente indispensable para la seguridad de las instalaciones, bienes o personas. La videovigilancia debe ser solamente visual, no auditiva, es lo que nos dice esta directiva. Ahora bien, yo me pregunto, ¿qué ocurre con aquellos casos en los cuales el empleador, por ejemplo, tiene razones o tiene información razonable sobre la comisión de una falta grave o sobre ciertas irregularidades, o como se dice, tiene fundadas sospechas de que el trabajador ha cometido una falta grave? ¿Qué puede hacer en esos casos? ¿Avisarle que lo va a grabar? ¿O puede grabarlo de manera oculta? Nuestra directiva del Ministerio de Justicia no contempla ese supuesto. Más bien está pensando en la vigilancia previamente avisada, una vigilancia conocida por el trabajador. Sin embargo, yo creo que excepcionalmente podría ser válida la colocación de cámaras ocultas. Para ello, existe un pronunciamiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el caso López Rivalda II, o López Rivalda II,
donde en términos generales el tribunal dice que si existen acreditadas sospechas, si hay sospechas razonables de irregularidades cometidas por parte del trabajador o de los trabajadores, se admite de manera excepcional estas cámaras ocultas. Es importante comentar que la videovigilancia oculta debe ser por un tiempo limitado, es decir, debe efectuarse de manera temporal, debiendo enfocar solo al puesto de trabajo de la persona respecto a la que existen estas fundadas sospechas. Y también el tribunal recomienda que la cámara de vigilancia sea instalada por una empresa externa, acreditada, ¿no? Entonces, vemos pues que si bien para nuestro ordenamiento la autoridad del Ministerio de Justicia ha señalado de que debe haber un cartel, se tiene que avisar, y bueno, que hay algunas recomendaciones en esta directiva que hemos mencionado, excepcionalmente podremos instalar cámaras ocultas siempre y cuando por lo menos se sigan las pautas fijadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que si bien hacia nuestro país no tiene carácter vinculante sus decisiones, yo creo que es una pauta interesante en clave de tutela de los derechos fundamentales de las personas que son vigiladas. Punto 1. Segundo punto, el acceso al email corporativo. Esto es una discusión que tiene años ya en nuestro país. Y la gran pregunta es, ¿puede el empleador acceder al correo, a la cuenta, al contenido del correo electrónico que pone a disposición de sus trabajadores como herramienta de trabajo? Nuevamente tenemos por un lado el ejercicio del poder de dirección. Una de las manifestaciones del poder de dirección es este poder de control o supervisión con que cuenta el empleador, y por otro lado los derechos fundamentales. Entonces la idea es armonizar, procurar en la medida de lo posible que haya una armonización de ambos, porque no podemos hablar de un ejercicio absoluto del poder de control. Podría, por ejemplo, y como se dice en la diapositiva, sostenerse de que el acceso por parte del empleador infringe el derecho al secreto de las comunicaciones privadas, recogido en el artículo 2, inciso 10 de la Constitución Política del Perú. Pero, ¿estamos hablando de comunicaciones privadas o más bien estamos hablando de una herramienta de trabajo? He ahí el gran tema a dilucidar. ¿Qué ha pasado con nuestra jurisprudencia? Bueno, nuestra jurisprudencia, como ustedes pueden advertir, ha sido, digamos, bastante ondulante en los temas, por ahí que pide autorización judicial, pero por otro lado dice que basta el acuerdo con el trabajador, y esto no va muy a tono con lo que ocurre en el derecho comparado o en la jurisprudencia comparada. En países de Europa, por ejemplo, como en España, que ustedes saben que es más conservador, más protector que el nuestro en cuanto a su regulación laboral, lo que ha establecido el Tribunal Supremo Español y las Cortes Españolas es que el empleador puede acceder a esta herramienta de trabajo siempre y cuando comunique al trabajador que su uso es laboral y en segundo lugar eh, haya establecido una política o una directiva que regule esta medida, o sea, esta posibilidad de acceso. Es decir, que el trabajador sepa que esta cuenta de correo que se le proporciona solamente la debe utilizar para fines laborales, y en segundo lugar que al tratarse de una herramienta de trabajo, el empleador puede acceder a la misma. De hecho, el acceso no puede ser tampoco indiscriminado, ¿no? Debería existir alguna razón para que el empleador acceda a la cuenta de correo asignada a su personal. Volvamos con nuestra jurisprudencia. Tenemos el conocido caso Serpost del año 2004, donde el Tribunal Constitucional resolvió el caso de un trabajador que había sido despedido por haber utilizado irregularmente su correo electrónico, al recibir pues mensajes con contenido pornográfico de parte de un compañero de trabajo, y el empleador había accedido al correo a través de una autorización notarial. Lo que dijo el tribunal es que el acceso al email corporativo requiere de autorización judicial. Luego, un caso del año 2009,
Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Tacna, lo mismo, se requiere autorización judicial para el acceso al email. Después, en unos casos contra Telefónica Centros de Cobro, donde se había despedido a los trabajadores por usar indebidamente un chat de la empresa, que se le había asignado como herramienta de trabajo. El Tribunal Constitucional en ambos casos, en mayoría, no por unanimidad, sostuvo que se requiere autorización judicial o que el empleador explicite por escrito el uso exclusivamente laboral de los recursos informáticos y la posibilidad de efectuar controles. Entonces aquí ya vemos una flexibilización del pronunciamiento del tribunal. Luego la Corte Suprema, fíjense, la jurisdicción ordinaria laboral, señaló que el acceso requiere autorización del trabajador. Esto en el marco de un juicio donde un sindicato impugnaba un reglamento interno de trabajo que habilitaba al empleador el acceso al correo electrónico de sus colaboradores. Entonces la Suprema dijo, esto unilateralmente no se puede hacer, con lo cual dejó una ventana para hacerlo previo acuerdo. Recientemente una sentencia del Tribunal Constitucional donde no menciona la existencia de autorización del trabajador, pero reitera la necesidad de autorización judicial. Ahora, en esta última sentencia, la sentencia no es muy clara, no hay claridad sobre este tema de que si el trabajador tiene o no autorización, y debemos ser muy enfáticos en señalar que ninguno de los pronunciamientos tiene carácter vinculante, no es un precedente vinculante, con lo cual creo yo es factible implementar, por ejemplo, una cláusula en el contrato de trabajo donde el trabajador reconozca que el correo electrónico es una herramienta de trabajo y que el empleador pueda acceder al mismo. O en su defecto, en políticas del empleador que sean puestas en conocimiento del personal. Pero claro, nuevamente, el acceso no puede ser indiscriminado, no puede ser que hoy día me provoca ver que están escribiendo mis subordinados y entro al correo de todos, ¿no? Debería haber alguna necesidad objetiva para que el empleador lo haga. Muy bien, seguimos. Ya hemos hablado de las TIC, hemos hablado de la videovigilancia, hemos hablado del acceso al email corporativo. Ahora vamos a hablar del uso del polígrafo. El polígrafo es una herramienta que permite, a través de un sistema, conocer si el trabajador está mintiendo o está diciendo la verdad. Para eso sirve el polígrafo. Este es un sistema que se conecta, la presión, se ve cómo cambian las pulsaciones, los latidos del corazón del trabajador y en función a ello se determina si miente o no miente. La pregunta es si es viable el uso en sus relaciones laborales, porque el polígrafo es invasivo, está invadiendo la intimidad del trabajador, su esfera privada. ¿Es viable el utilizarlo? Pues nosotros creemos que sí, en tanto exista una sospecha razonable de que el trabajador ha participado en un incidente que ha perjudicado a la empresa, por ejemplo, a fin de justificar el inicio de un procedimiento de investigación. Sin embargo, creo yo que el polígrafo no puede ser la prueba única, por ejemplo, de la comisión de una falta, sino que más bien deberían recurrirse a otras pruebas y más bien que el polígrafo sirva o bien para confirmar esas otras pruebas o como un examen excepcional, porque no perdamos de vista que es invasivo y adicionalmente requiere el consentimiento del trabajador para someterse a dicha prueba. En algunos casos, por ejemplo, hay empresas que utilizan el polígrafo cuando entrevistan, ¿no? Para acceder a unos determinados puestos de trabajo. Yo creo que eso puede ser excesivo. ¿Eh? Eventualmente, si el candidato está de acuerdo en el uso, bueno, pero ya cuando estamos hablando de una relación laboral donde hay una protección del ordenamiento al trabajador, creo yo que solamente debería proceder si hay una sospecha, como decimos, de la comisión de una falta. El Tribunal Constitucional se ha pronunciado al respecto, como ustedes pueden ver en esta diapositiva, en un expediente relativamente reciente, no se dejen guiar por el año, sobre el uso del polígrafo y señaló en primer lugar que la práctica, el uso del polígrafo, es admisible si existe una sospecha razonable de la intervención del trabajador en un incidente que ha ocasionado un grave perjuicio al empleador o que lo ha puesto en peligro. Entonces, ojo, en esos casos, sospecha razonable. En segundo lugar, algunos requisitos para
la admisibilidad del examen. Primero, que el examinado conozca pues de su decisión. En segundo lugar, que se explique al examinado en qué consiste el procedimiento. Luego también que este señor o señora examinado cuente con la presencia de un abogado o de una persona de su confianza y que también obtenga un ejemplar o una copia de los resultados del examen. Entonces, con ello se garantiza pues que el trabajador sea consciente de la manera en que se va a efectuar este examen, de sus efectos y del hecho que está permitiendo esta invasión a su intimidad, a su esfera privada por parte del empleador. Entonces yo creo que es bien importante seguir estas pautas en la medida de lo posible para evitar algún cuestionamiento. Pero nuevamente, el polígrafo no debería ser pues la prueba plena para un despido. Puede ser una prueba que coadyuve a las demás, que permita en todo caso actuar otro tipo de pruebas, pero puede utilizarse, insistimos, siempre y cuando se cumplan estas pautas. La desconexión digital. Entonces, hasta acá hemos hablado de las TIC en el mundo del trabajo, queridos amigos, y algunos efectos, ¿no? Solamente algunos puntos. La videovigilancia, los límites de la videovigilancia, qué ocurre con las cámaras ocultas, el uso del polígrafo, el acceso al correo electrónico corporativo, que eso es un tema muy, muy actual, y ahora vamos a hablar de la desconexión digital. La desconexión digital es una garantía más que un derecho, porque detrás de la desconexión digital está el derecho al derecho al descanso una vez culminada la jornada de trabajo, al derecho al descanso en tiempo de vacaciones, licencias, etc. Sin embargo, el año pasado, por primera vez en el Perú, a través del decreto de urgencia 127-2020, se regula a la desconexión digital en el marco del teletrabajo. Es decir, la norma modifica la normativa preexistente sobre el trabajo remoto, perdón, no el teletrabajo, el trabajo remoto, regulando la desconexión digital. Recordemos que el trabajo remoto tiene su regulación propia ad hoc, vigente hasta el 31 de julio del 2021, salvo los casos en que resulta obligatorio cuando estamos ante personas con riesgo, según el Ministerio de Salud, discapacitados, gestantes, lactantes, que para todos ellos es obligatorio hasta el 2 de septiembre de este año, que es la fecha en que vence la emergencia sanitaria. Entonces, uno de los contras, digamos, del trabajo remoto ha sido el llamado tecnoestrés, el hecho de la gran invasión de la privacidad, del tiempo de descanso. Y eso ha sido muy, muy cierto durante los primeros meses de la pandemia el año pasado. Entonces, yo creo que a partir de ello se tuvo la iniciativa de regular la desconexión digital para los trabajadores remotos. Ojo, yo creo que la desconexión digital como garantía no solamente opera para los trabajadores remotos, sino para los trabajadores presenciales también, porque ellos también si trabajan con PCs, computadoras, tienen todo el derecho a desconectarse digitalmente cuando acabe su jornada, ¿no? Sin embargo, esta vez la regulación solo se ocupa de los trabajadores remotos. Este año se reglamentó el decreto de urgencia 127 a través del decreto supremo 04-2021-TR, señalándose que el tiempo de desconexión digital se extiende entre el término de la jornada y el inicio de la siguiente. Si mi jornada es de 9 a 6, mi desconexión digital será hasta las 6:01 de ese día, desde las 6:01 de ese día hasta las 8:59 del día siguiente. Además de los días de descanso, sábado o domingo, o sábado y domingo, o si es un día a la semana también, feriados, vacaciones, licencia y demás periodos de suspensión de la relación laboral. ¿Qué comprende ese tiempo de desconexión? Ahorita lo vamos a ver. Pero es importante decir que el empleador puede, durante este tiempo de desconexión que hemos comentado, asignar tareas, remitir comunicaciones, pero el trabajador no está obligado a conectarse o a atender esas tareas. Por eso la norma dice que el empleador debe establecer medidas adecuadas para garantizar el ejercicio efectivo de este derecho, a través de su política, reglamentos, procedimientos, etc. Pero no solo quedar en la letra, señores o queridos participantes, sino también concientizar a los gerentes, jefes, supervisores sobre la importancia del respeto a este derecho a la desconexión digital. Ahora,
¿Qué supone la desconexión digital entonces? Que durante este tiempo de descanso, entre jornadas, vacaciones, feriados, descanso semanal, no exijan que el trabajador se conecte, no se exija que el trabajador conteste correos, atienda reuniones, ¿de acuerdo? El empleador está obligado a no exigir y el trabajador tiene el derecho a no hacerlo, salvo que sea una situación excepcional. La normativa que tenemos que regula el trabajo en sobretiempo señala que por cuestiones fortuitas, fuerza mayor, peligro inminente para el centro de trabajo, para los bienes, para la seguridad de las personas, el empleador puede imponer horas extras, pero es algo muy excepcional o que estén ambos de acuerdo. Imagínense que el trabajador coordina con el empleador dentro de su jornada laboral que ese día a las 8 de la noche van a tener una reunión. El trabajador está de acuerdo, el empleador también, eso es horas extras, se firma el formatito que las empresas usualmente tienen y ya tenemos cubierto ese tiempo de desconexión con trabajo en sobretiempo. ¿Ok? Entonces, este tiempo de desconexión supone el descanso. ¿Puede el empleador asignar tareas? Sí. ¿El trabajador está obligado a hacerlas? No. Pero el trabajador podría, previo acuerdo, trabajar en su tiempo de descanso con el pago respectivo, o si es una situación de fuerza mayor que suponga peligro inminente para la empresa. Ahora, el tiempo de desconexión digital también alcanza a las personas no comprendidas en la jornada de trabajo. No nos olvidemos que no están comprendidos en la jornada y no tienen horas extras los trabajadores de dirección, los no fiscalizados o carentes de supervisión inmediata y los que laboran de manera intermitente, es decir, que alternan en el día periodos de actividad con inactividad, como los choferes, los porteros. El tiempo de desconexión para todas estas personas debe ser al menos de 12 horas continuas por cada 24 horas. Además del descanso semanal, feriados, descanso vacacional, licencias y demás periodos de suspensión de la relación laboral. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque creo yo que no debió ponerse una cantidad de horas fija tratándose de personal no sujeto a horas. Es contradictorio. Sin embargo, dado que está en la normativa, pues las empresas deben calcular para por lo menos garantizarles 12 horas de descanso continuo a estas personas. Así funcionan las reglas. ¿Qué pasa si no se cumple? ¿Qué pasa si se exige al trabajador, si se le presiona para que labore durante el tiempo de descanso? Pues estas normas también han considerado como una nueva infracción grave ejercer coerción sobre el trabajador o incurrir en actos dirigidos a intimidarlo para realizar tareas, responder comunicaciones o establecer coordinaciones durante el tiempo de desconexión digital. Claro, la norma no está muy bien redactada porque habla de coerción, intimidación. Yo creo que eso puede dar lugar a que algunas inspecciones se caigan por falta de pruebas, pero yo entendería que el inspector va a considerar que si hay algún correo donde se le exige al trabajador laborar en su tiempo de descanso, deberíamos estar calzando en esta infracción. Nuevamente, salvo que el trabajador esté de acuerdo o que sea una situación fortuita que lo permita. Entonces, es muy importante y los llamo a la reflexión sobre el ejercicio de estos derechos digitales como la desconexión digital. La multa es una infracción grave, fíjense ustedes, si se trata de una empresa que no califica como MIPE, va a ir entre las 1,5 UITs, más o menos 6.500 soles, hasta las 26 UITs. Estamos hablando de dinero bastante importante, de montos bastante importantes, que es donde no se quiere llegar. Y en realidad, el respeto a estos derechos no pasa por evitar la multa. La idea no es respetar los derechos digitales, o en este caso el derecho a la desconexión digital, para evitar ser multados, sino por el hecho de que el trabajador tiene derecho a descansar. Un trabajador que descansa es un trabajador más productivo, es un trabajador mentalmente equilibrado, y ese equilibrio es a lo que tiene que apuntar el empleador. Para concluir entonces, y antes de pasar a despedir, las TIC han invadido las relaciones laborales, como todo en nuestra vida, pero deben usarse de manera prudente, razonable y respetándose los derechos fundamentales. El empleador no se olviden que es titular del poder de dirección, el cual se deriva de la libertad de empresa que está reconocida en la Constitución. Entonces se presume que sus órdenes son legítimas, se presume que su control o que el ejercicio de su poder de control es válido, pero como dijimos, tenemos por un lado a la razonabilidad y tenemos por otro lado a los derechos fundamentales como límite.
Ello se expresa en la videovigilancia laboral, al lado de las cámaras, siempre comunicando al trabajador la medida, siempre respetando su derecho a la intimidad, imagen y protección de datos, y excepcionalmente pudiendo utilizar cámaras ocultas. El acceso a los correos electrónicos, hay que advertirle al trabajador, o mejor aún, si es que se celebra un acuerdo donde él convenga y reconozca que es una herramienta de trabajo y que el empleador puede acceder a la misma dentro de parámetros de razonabilidad. Lo mismo con el polígrafo, muy excepcionalmente y no como prueba plena de una falta grave, previo consentimiento del trabajador. Y lo mismo con lo que estamos comentando de la desconexión digital, ¿no? Importante respetarla porque el empleador se está obligado a dar adecuadas condiciones de seguridad y salud en el trabajo, entre ellas reducir, minimizar o eliminar de ser posible los riesgos psicosociales como el estrés o el tecnoestrés. Entonces, para concluir, quiero agradecer nuevamente a IDEM por la invitación, saludar a mis amigos de las universidades de Puno, Moquegua y Arequipa que nos acompañan, y cualquier tipo de consulta, pregunta, me la pueden formular a través de IDEM, ellos tienen mis correos electrónicos, o también me pueden ubicar en el correo electrónico institucional cpuntriano@munislau.com. Muchas gracias nuevamente y será hasta una próxima oportunidad.